Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Tottenham Watford. Acá estamos esta vez para hacer la previa de este partido de este Tottenham Watford que se va a estar jugando este domingo 29 a como ven acá en la imagen, a las 10 horario argentino, a las 2 de la tarde en Inglaterra y lo pueden ver ahí en cada uno de sus países, de local en el Tottenham Hotspur Stadium por la fecha número 3 de una Premier League que arrancó en cuanto a resultados, muy bien para el Tottenham. En sensaciones, con un primer partido planteado de una manera que, como se los plantea, estos partidos ante el City, ante el Liverpool, estos rivales que no se les puede plantear de otra manera, pero contra los Wolves fue el mismo planteo y eso sí dejó un poco más de dudas, aunque el resultado haya sido el mismo. Como decíamos, esta es la tercera fecha de la Premier League, pero ya se viene un parate después de esta fecha, porque se viene la fecha FIFA, donde vamos a tener bastantes jugadores seleccionados con sus selecciones. Vamos primero con los europeos, que son los que se van seguro. Lloris se va con Francia, Doherty con Irlanda, Højbjerg con Dinamarca. Ponemos a Heung-min Son, que aunque todavía no está citado, suponemos que se va a ir con Corea del Sur. Harry Kane, que está citado con Inglaterra, Rodney Davis con Gales, Golini con Italia y Berwin vuelve con Holanda. Por su parte, Brian Hill está con la sub-21 de España, Nigel John, Scarlett y Devin con la sub-19 de Inglaterra y, como habíamos mencionado en el último directo, Cuti Romero, Gio Lo Celso, Davinson Sánchez y Aurier están convocados, pero no podrían irse porque la Premier League no permite que se vayan a estos partidos de la lista roja del Reino Unido. Justamente después de esta fecha FIFA se volvería el 11 de septiembre, justamente en un partido contra el Palace, tempranito, en la mañana londinense, y de un Tottenham que vamos ahora sí a hacer la previa del partido, aunque ya tenemos todo el contexto post partido, también tenemos que ver el contexto pre partido, que como había dicho el Tottenham viene bien en cuanto a la liga, con 2 victorias, 2-1-0, 2 vallas invictas, y también viene de recibir una buena noticia, que fue este pasaje a la fase de grupos de Conference League en este último jueves. Sí, y también digamos que viene muy bien en Premier, que es lo más importante, porque creo que con todas las negativas de los jugadores que no quisieron venir por Champions, facilitan la lógica de qué es lo que hay que priorizar esta temporada y la importancia de estos partidos y asegurar una victoria previo a un parate de selecciones que te dejan realmente muy bien posicionados para un próximo mes que va a ser bastante más complicado teniendo que enfrentar al Chelsea y al Arsenal eh, y siendo estos cotejos, si se quiere, de máxima delicadeza, por lo cual arrancar con 9 de 9 puntos sería algo fantástico antes del primer parate. Eh, También es como que hay un choque de estilos, o debería haber un choque de estilos. ¿Y por qué digo esto? Porque si vemos el porcentaje de posesión que tuvo el Watford en los últimos dos partidos, en ninguno de los dos tuvo más del 43-44% de la posesión. Y le han convertido, aún cuando le ganó a Aston Villa en la primera fecha, le ganó 3-2. Es decir, que en ambos partidos le han convertido dos goles. Vos después nos vas a explicar un poco más sobre justamente la alineación inicial, la importancia que tienen o la contundencia que tiene que tener sus 5, ¿no? Para en el partido y la relevancia que tiene el 5 para poder sostener a toda la estructura que mantienen, pero a priori ya vemos que va a ser un partido en donde el Tottenham tiene que salir a buscarlo, va a tener que salir a tratar de encontrar los espacios y a su vez tratar de tener efectividad, pero no solamente tener efectividad, sino que diría que acá es donde realmente uno tiene que empezar a bajar
esa estadística que vimos en el último directo, que son la cantidad de disparos que tenemos en contra, ¿no? Siendo el número uno de disparos en contra de toda la Premier, es como la gran oportunidad que tienen uno para dejar otra cara y una cara más parecida a lo que fue el partido contra el Paso de Ferreira. Sí, completamente, porque como vos decías, es un equipo que ya recibió 4 goles en 2 fechas, 2 por partido, pero también convirtió 3 y contra el Aston Villa, que es un rival para nada menor, como decíamos, en esa primera fecha donde dieron la sorpresa y siendo el equipo ascendido, vencieron a uno de los más prometedores después de hacer un gran mercado, venciéndolo 3-2. Y como vos decías, también después perdieron 0-2 contra el Brighton y se enfrentaron al Crystal Palace esta última semana por Carabao Cup, donde con un equipo suplente, con un 4-3-3, vencieron por 1-0, a diferencia de, como vos decías, contra el Aston Villa y Brighton, donde jugaron con su clásico 4-1-4-1, que fue como terminaron la temporada pasada, justamente una temporada pasada que obviamente fue cuando ascendieron en segunda plaza, donde habían arrancado en agosto de 2020 con Ivic como su técnico. En noviembre fue elegido mejor técnico de Championship y al mes siguiente es despedido. Así es como se manejan los Pozzos, recordarán cuando descienden de la Premier, a poco tiempo ya de terminar la temporada, despiden a su entrenador y descienden cuando era una temporada que se podía salvar tranquilamente, y lo despiden a Ivic en diciembre de 2020 en la jornada 20 de la Championship, estando en el quinto puesto. A los pocos días de su despedida asume Chisco Muñoz, un técnico sin experiencia, el 26 de diciembre, justo un día después de Navidad, y debuta con una victoria por 1-0 ante el Norwich, quien después sería el mejor equipo de esa Championship con diferencia. Después de 5 jornadas de este técnico, logra establecerse en el cuarto puesto por 10 jornadas. Después de esas 10 jornadas da el salto al segundo puesto, que también se mantiene por 10 jornadas, justamente hasta el final de esta Championship, donde, como decíamos, termina segundo con 91 puntos, 6 por debajo del Norwich, digamos, y 4 por encima del Brentford, que fue el que salió tercero y terminó ganando el playoff. Como decíamos, en esas primeras 5 jornadas no le fue del todo bien a Chisco Muñoz, pero terminó subiendo esos puestos que necesitaba como para sentarse, porque había arrancado con un 4-4-2 con el que se llevó 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, pero después hizo un cambio que podríamos decir que fue rotundo, porque cambió a un 4-3-3, que también tuvo sus aplicaciones como 4-2-3-1 o 4-1-4-1, pero siempre bajo la misma idea de un fútbol un poco más ofensivo, y se llevó 14 victorias, un solo empate y 3 derrotas en esos últimos partidos que le terminaban por disputar en esa temporada, donde terminó jugando sus últimos partidos variando entre 4-3-3 y 4-1-4-1, donde en esta Premier, justamente como decíamos antes, los 2 primeros partidos los disputó con ese 4-1-4-1 que nos hace acordar al Leeds de Bielsa, y también tiene esta característica de meter muchos goles y recibir bastantes otros, porque es un equipo que no tiene tanta jerarquía individual. En el banco tiene sus nombres, pero en el equipo titular vemos que salen con Bachmann al arco, la línea de 4 arranca con Kashgar por derecha, Trost Ekong en el centro junto a Cavacele y Massina por izquierda. Justamente decíamos que ese 5, ese mediocampista de referencia, que es el único realmente defensivo, es Etebo, un nigeriano de 25 años que participó en el último Mundial de 2018, y quizás su gran nombre, quizás no, su gran nombre es Ismail Azar en esa banda derecha, un jugador que fue pretendido por bastantes equipos de la Premier con un gran rendimiento en Championship. Tom Cleverley y Lusa son esos 2 interiores, podríamos decir, que seguro en estos partidos donde necesiten retraerse un poco más ayudarán en el mediocampo a Tebo, y Sema es quien va por izquierda. Decíamos que Dennis, el nigeriano, también es su punta en ataque y es también uno de sus jugadores más destacados, pero como decíamos, tienen bastantes nombres en el banco de suplentes, como son Chucho Hernández, que algunos amigos de Colombia lo conocerán y muy bien, que estuvo rindiendo bien, si no me equivoco, en Mallorca, en la Liga Española. Joshua King, que la temporada pasada no fue tan tenido en cuenta en Everton, pero recordamos en el Bournemouth lo bien que funcionaban, y bueno, siempre está Troy Deeney ahí en el banco como para ingresar en un segundo tiempo. Y también cabe destacar
Ben Foster como un arquero suplente, que se ve que perdió el lugar contra Bachmann, y está obviamente Danny Rose y su reciente incorporación, que es Musa Sissoko, de quien vamos a estar hablando el día de mañana. Sí, la verdad es que tienen un lindo banco. No, no es algo que podríamos esperar de un club recién ascendido, pero tienen bastante experiencia allí y va a haber que tener mucho cuidado, porque justamente, como vos decías, en el inicio fueron capaces de meterle 3 goles a la Aston Villa. Tienen a un Sar por derecha que es un peligro. Y creo que acá es clave hablar también del rendimiento de Reguilón, ¿no? Que tiene que ser el que lo defienda, que arrancó defensivamente muy bien, siendo segundo en toda la liga en intercepciones. Y ya para hablar de nuestro plantel y quiénes creemos que sean los titulares, viendo lo que pasó las semanas pasadas y teniendo la información de que Kane se va a quedar, como que podríamos asumir que Kane, justamente en un partido en donde se necesita doblegar al rival y tratar de encontrar los espacios, va a ser fundamental para esto. Sobre todo si es que quiere Nuno ya empezar como a darle el lugar de ser titular y jugar muchos minutos. También podía pasar que no y que se mantenga el 11 del fin de semana pasado y que Kane entre en un segundo tiempo ya que jugó bastante el día jueves. Así que habrá que ver, esa es nuestra gran duda, porque después claramente vemos a Lloris en el arco, vemos a Tanganga con Davinson Sánchez, Eric Dyer y Sergio Aguilón, mediocampo de Javier Skip de Lealí, y después Lucas Moura, Kane y Son, que podía ser tranquilamente Lucas Moura, Berwin y Heung-min Son de punta. La verdad es que es nuestra única duda en este momento, debido a que se va a buscar, obviamente siendo en uno, que haya un medio campo que sea compacto, que trate de disminuir la cantidad de contraataques que se puedan producir, pero a su vez van a tener que en esta ocasión controlar la pelota, ¿no? Y eso es lo fundamental. Y acá es donde creo que tenemos que empezar a ver un Dele Alli más creativo, ¿no? Si es que realmente va a jugar. Porque creo que ha rendido muy bien Dele Alli los partidos pasados, sobre todo en la parte defensiva, haciendo el trabajo sucio, y lo mostrábamos con el mapa de calor, estando hasta detrás de la mitad de la cancha. Este partido va a requerir otra versión de Dele Alli, y es aquí donde nosotros nos encontramos con esta duda, que la tenemos porque justamente el único jugador, si se quiere, para reemplazar a Eriksen con esa pelota final, si no es el propio Kane, podría ser en Ndombele, que tiene la creación, la visión y la capacidad de pase como para romper una defensa. Entonces necesitamos ver a Dele Alli, necesitamos ver a Lucas Moura y a esto en el medio campo. Højbjerg, ¿por qué no? Habiéndolo hecho en Dinamarca, jugando en una posición un poco más adelantada, a estos jugadores teniendo esa capacidad de decir, bueno, no solamente podemos hacer intercepciones, podemos controlar el mediocampo, sino de qué manera podemos contra un equipo que sabemos qué es lo que va a pasar, va a venir un Tottenham Stadium, a ser compactos, a tratar de no darnos situaciones y jugar el contraataque. Bueno, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros jugadores para quebrar ese planteo? Así que, como hablábamos en el partido contra el Wolves, esta es otra gran prueba que va a tener Nuno para ver cómo hace para vencer a estos equipos que desde el minuto uno van a solamente buscar oportunidades.
Sí, completamente. Y digamos, siguiendo con esa idea, los nombres que va a haber en defensa, mediocampo y en los extremos, no tenemos dudas. La única duda que tenemos era Harry Kane, y en realidad la duda es si arranca o no, porque minutos seguro va a tener siendo el último partido antes de un descanso. Y justamente el equipo está, los nombres están. La otra duda es ver cómo funciona el equipo ante lo que sería un rival supuestamente débil, un rival que supuestamente debería cederte la pelota y cómo el equipo logra generar situaciones, como por ejemplo vimos ante Paso de Ferreira, que en la ida se llevó un equipo con menor jerarquía, pero un equipo con más jerarquía, esta vez en la vuelta de local, con los hinchas, pudo convertir mucho más fácil, ya a los 10 minutos nos encontramos en ventaja y veremos si es el mismo caso de este, porque obviamente viendo los resultados vemos que supuestamente la defensa sería bastante floja, siendo que les convirtieron 4 goles en 2 partidos, pero la ofensiva también tiene su peligro, siendo que a Aston Villa le convirtieron 3 goles. Entonces, siendo este el último partido antes de un receso, esperamos que sea este último esfuerzo antes de este pequeño, que en realidad para los jugadores no es receso, es seguir, pero con otro equipo, esta vez con las selecciones nacionales. Justamente los que no estén convocados van a seguir entrenando, así que muchas vacaciones no hay, pero es seguir con este puntaje ideal, con estas 2 victorias que tenemos, con estas 2 vallas invictas, y obviamente es de local contra un rival ascendido, entonces debería seguir todo por el mismo camino, ¿no? Y llevarnos a este receso de 1 o 2 semanas que tenemos una alegría más y otros 3 puntos más. Sí, y ya para concluir, también hablar de que estos son los partidos, lamentablemente, de las últimas temporadas que nos han defraudado, ¿no? Los partidos en donde esperás sí o sí los puntos y esperás verte más arriba en la tabla son los partidos en donde lamentablemente no se ha logrado. Entonces, aparte de dar el último esfuerzo y de seguir en esta senda y la parte estratégica y el modo de plantear el partido, también es la parte motivacional, ¿no? Que justamente los jugadores tengan la misma motivación o similar, cuasi igual que tuvieron contra el City de hacer el partidazo que hicieron, a que puedan realmente volver a jugar este domingo con la misma intensidad. Porque muchas veces es ahí también donde se pierde, creyendo de que por ser un rival que no está a la altura o que no es tan peligroso, el propio equipo, los propios jugadores bajan su nivel de alarma y no cumplen las expectativas. Así que necesitamos ver no solamente la parte estratégica, sino la parte emocional y la parte motivacional de los jugadores que esté presente el día domingo. Completamente. Así que con esto ya estamos. Obviamente, déjennos en sus comentarios qué es lo que más nos importa y lo que más nos gusta recibir. Sobre todo, cómo piensan que se va a dar el partido. Si no quieren dar predicciones numéricas de resultado, no las den, pero más o menos cómo piensan que se va a dar este partido, si piensan que vamos a dominar o no. La duda en la alineación, si quieren poner un nuevo cambio puede ser, pero sobre todo si ven a Harry Kane jugando de arranque o no. Y cualquier otra cosa que nos quieran comentar, obviamente, síganos en nuestras redes sociales, que las ven acá abajo y si no también en la descripción. Y obviamente suscríbanse al canal, que nos ayudan muchísimo. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo próximamente. Adiós.